Esta es la famosa batalla del Portete o la batalla de Tarqui. Esta se libró el 27 de febrero de 1829 en el denominado Portete de Tarqui. Esto queda a pocos kilómetros de Cuenca, Colombia, actual Ecuador, entre tropas de la República Peruana, por un lado comandadas por José de la Mar y Agustín Gamarra, y por otro la República de Colombia, comandadas por José Antonio de Sucre o Antonio José de Sucre y Juan José Flores. Si bien las tropas precolombinas o gran colombinas lograron la victoria táctica sobre la división peruana de vanguardia, obligando a el repliegue del resto de sus fuerzas, los gran colombianos, perdón, sufrieron fuertes pérdidas en su caballería para la carga de la caballería peruana, lo que esto ha dificultado en la continuación de la campaña, ocasionando la estabilización del frente. Es por ello que Sucre y La Mar firmaron un denominado armisticio en Girón, que es un preludio para la negociación del fin de las hostilidades y la fijación de los límites entre ambos países. Sin embargo, el incumplimiento del acuerdo y los agravios mutuos han empujado a un reinicio de la guerra, evento que se evitó por la inestabilidad política en el Perú, que condujo a la deposición de la Mar por Agustín Gamarra. El nuevo presidente peruano negoció la firma del Tratado de Paz con Colombia, conocido como Tratado de Guayaquil, el día 22 de septiembre de 1829. Al mismo tiempo, sin embargo, se sucedían los eventos que conducirían a la disolución de la Gran Colombia. La guerra gran colombo-peruana, a la larga, conduciría a los conflictos limítrofes del Perú con los países sucesores de la Gran Colombia entre 1821 a 1934 y en Ecuador 1830 a 1998. Generalidades, el día 28 de julio de 1821 se declara la independencia política del Perú, proclamada por José San Martín en la Plaza de Armas de Lima. Sin embargo, en los Andes centrales y el sur peruano, los realistas mantuvieron su presencia durante 3 años más. La victoria definitiva de las fuerzas patriotas se han conseguido en 1824, tras las batallas de Junín, 6 de agosto por un lado, y Ayacucho, 9 de diciembre. En estas acciones se ha intervenido el ejército gran colombino al mando de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, debido a la necesidad de asegurar la independencia de lo que fue el virreinato de Nueva Granada, constituido en este momento ya como la República de Colombia, mediante la eliminación de la presencia realista en el Perú. Tras el triunfo independentista, el Perú continuó siendo gobernado por Simón Bolívar con el título de dictador del Perú. Durante el tiempo, dictó una constitución vitalicia promulgada en el segundo aniversario de la batalla de Ayacucho. Esto fue el 9 de diciembre de 1826. En esta se concedían a Bolívar amplios poderes, tales como una presidencia vitalicia, es decir, de por vida, la posibilidad de elegir a su sucesor, etc. El fuerte presidencialismo establecido por el Libertador, inicialmente justificado por la guerra, y la posibilidad de imponer su proyecto vitalicio también en la Gran Colombia, originaría una reacción antibolivariana en ese país, lo que le obligaría a dejar Lima para dirigirse a Bogotá a fines de 1826. Tras su salida, los opositores peruanos anularon la constitución vitalicia, eliminando el régimen bolivariano, y enviaron a las tropas gran colombinas, que se amotinaron en ese mismo día, aún acantonadas en el Perú, de regreso a su país, eso el 26 y 28 de enero de 1826. El 9 de junio
El Congreso peruano proclamó como presidente de la República al mariscal José de la Mar. Él, sin embargo, vio como una amenaza el hecho de que el Perú se encontraba rodeado por gobiernos bolivarianos de la Gran Colombia y de Bolivia, en ese momento gobernada por Sucre, considerado como un títere de Bolívar. Además, las tensiones con ambos países aumentaron debido al proyecto de reunificar ambos Perúes, el Bajo y Alto Perú. Este último, Bolivia, bajo la República Peruana. Los conflictos sobre la posesión de Tumbes, Jaén y Maynas y la oposición a la anexión colombiana de Guayaquil. Tras la caída del régimen bolivariano en el Perú, la principal acción del gobierno de la Mar fue solicitar permanentemente la retirada de las tropas grancolombinas alrededor de 2000 de Bolivia a inicios de 1827. El general peruano Agustín Gamarra comenzó a reunir tropas en Puno, pero negó que sus intenciones fueran invadir al país altiplánico. Para diciembre de 1827, en vista de las acciones de Gamarra, Sucre moviliza a su ejército cerca de la frontera con el Perú. Al mismo tiempo, sin embargo, el descontento entre los bolivianos comenzaban a aumentar principalmente por las políticas bolivarianas, desembocando en el motín de Navidad el 24 de diciembre, que si bien fracasó, ocasionó el compromiso del presidente de Bolivia para convocar a elecciones parlamentarias. La oposición boliviana comenzó a hacer campaña activa a favor de la retirada de Sucre y los grancolombinos del país, que desembocó en el conflicto que estalló en Chuquisaca el 18 de abril de 1828. En la sublevación, Sucre resultó herido y tuvo que asumir el poder José María Pérez de Urdinia. La revuelta, inicialmente de tropas grancolombinas del batallón Voltijeros, comprometió a varios generales y políticos bolivianos. José María Pérez Urdinia. Esta revuelta, inicialmente de tropas grancolombinas del batallón ha comprometido a varios generales y políticos bolivianos, entre ellos Casimiro Olañeta, quien solicitó la intervención de Gamarra. El 1 de mayo, el ejército peruano cruzaba el río Desaguadero y con el apoyo de tropas bolivianas terminaría con el régimen bolivariano. El 6 de julio, los representantes de Gamarra y Sucre firmaban un tratado, el Tratado de Piquiza, que acordó la retirada de las tropas grancolombinas de regreso a su país. Tras ello, Gamarra retiró a las tropas peruanas el día 8 de septiembre de 1828.